Sí. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días con todos. Buenos días, ¿pueden oírme bien y ver las diapositivas? Sí, profesora. Buenos días, sí se ve. Buenos días, Miss. Sí, Ok, profesora, buenos sí días. se visualiza. Ok, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Han estado estudiando? ¿Han estado repasando los temas? Recuerde que tienen que ir repasando siempre, no esperar todo la última hora, ¿ya? Después de cada clase siempre hay que organizarse para dar un día y volver a repasar y ustedes solitos intentar resolver los ejercicios, ¿ya? Bien, chicos, entonces continuando con la semana 2, el día de hoy vamos a estudiar lo que corresponde a estructura atómica y tabla periódica. Todos sabemos qué es el átomo, ¿cierto? El átomo es la partícula más pequeña de la materia en la cual va a presentar propiedades iguales, ¿correcto? El átomo conforma o está conformado por dos partes importantes, lo que conocemos la zona extranuclear y lo que llamamos el núcleo que se encuentra en la parte central. En la parte exterior nosotros vamos a encontrar a los electrones que presentan carga negativa, ¿correcto? Y en el núcleo nosotros vamos a encontrar los protones y los neutrones. Los protones presentan cargas positivas y los neutrones presentan cargas neutras, ¿no? En este caso, esto es un ejemplo para el elemento de litio, ¿ok? Entonces, estas son las partículas fundamentales que va a presentar el átomo. Ahora, chicos, sus micros, por favor, tener mucho cuidado. Ahora, el átomo, como acabamos de mencionar, ¿no? Que está conformado por el núcleo y por la zona extranuclear. Quien descubrió el núcleo fue Ernesto Rutherford, ¿no? Quien indica que la masa de un átomo depende del núcleo, ¿no? Y la zona extranuclear lo que va a determinar viene a ser el volumen y el tamaño de un átomo. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un átomo, la parte central que están los protones y los neutrones, vamos a ver un cuadrito donde los protones y los neutrones tienen una mayor masa, ¿no? Con respecto a los electrones que se encuentran en esta zona extranuclear. Es por eso que como los protones y los neutrones pesan más, ellos son los responsables de la masa, ¿no? Por eso dice acá, determina la masa el núcleo atómico. Pero la zona extranuclear determinan el volumen, porque mientras más niveles encontramos en donde están los electrones, entonces vamos a ver que el tamaño del átomo va a incrementar, ¿no? Por eso dice que es responsable la zona extranuclear del volumen y el tamaño del átomo. En el núcleo, entonces, encontramos los protones y los neutrones y son llamados nucleones porque están en el núcleo, ¿cierto? Fundamentales. Thomson es quien descubre los electrones que se encuentran en esa zona extranuclear. ¿Ok? Aquí encontramos esa tablita que les comentaba, en donde nosotros podemos observar que efectivamente, miren la masa del protón con respecto a la masa del electrón. La masa del protón aproximadamente 1,0 en UMAS, la masa del neutrón 1,0 en UMAS, ¿no? Y la masa del electrón comparado con el protón y comparado con el neutrón prácticamente es insignificante. Por lo tanto, la masa del protón y del neutrón son los que son los que se encuentran en el núcleo y van a determinar siempre la masa de un átomo, mientras que los electrones no. El protón y el neutrón se encuentran en el núcleo, ¿no? Y los electrones se encuentran fuera del núcleo, ¿correcto? ¿Quién descubrió el núcleo? Rutherford. ¿Quién descubrió el neutrón? Chadwick. Y quien descubrió los electrones fue Thomson, ¿ya?
A ver, ya, a ver, esta es la parte que querían que retrocedan. Ya van a estar un poquito más atentos, chicos, porque ustedes saben que nuestro tiempo es hoy. ¿Listo? Continúo. Confirme, Matías, si era ello para no seguir avanzando. ¿Listo? Ya. Listo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la representación de un núcleo, ¿no? Un núcleo es un elemento o la forma de representar un elemento con su respectiva masa atómica, que viene a ser representada por la letra A, y el Z, ¿no? Que en este caso el Z se conoce como el número atómico, ¿correcto? Entonces, A es el número de masa de un átomo y Z es el número atómico de un elemento. Ese número atómico Z yo siempre digo que es como el DNI de los elementos porque es el número que nos va a permitir identificar un elemento químico. ¿Cómo nosotros sabemos que en un átomo, en el núcleo, se encuentran los protones y los neutrones? Y justo acabamos de mencionar que el núcleo representa la masa y estamos viendo que la masa se representa con la letra A, entonces la masa sería igual a la suma de los protones más los neutrones, que es una fórmula, seguro que ustedes también ya lo conocen, ¿no? Ahora, siempre se cumple que el número de protones es igual al número atómico, siempre. Por esa razón es que la masa va a ser también representada como número atómico más los neutrones, ¿no? Y de aquí ya nosotros podemos despejar Z, N o A, ¿no? Entonces aquí también nos dicen A es también llamada nucleones fundamentales, ¿no? Entonces porque son las partículas que se encuentran en el núcleo, la masa. Z es igual a P. Y cuando nosotros tenemos un átomo neutro, se cumple este famoso PES, ¿ok? Entonces, este PES, mira, PEZ, se cumple cuando los átomos son átomos neutro. Ahora, ¿qué quiere decir como átomo neutro? Como átomo neutro quiere decir que la carga, ¿no? Que la carga es igual a cero, porque puede ser la carga positiva o puede ser una carga negativa a este lado derecho del elemento. Si la carga es positiva, esto se llama catión, y si la carga es negativa, esto se llama anión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el hierro. Y el hierro tiene acá, miren, su masa 56, su Z 26. Y como estás viendo que aquí no hay nada, quiere decir que la carga es igual a cero. Si su carga es igual a cero, entonces se cumple el famoso PES, donde el número de protones es 26, el número de electrones es 26 y el número atómico que es el Z también es 26. Aquí estamos observando el famoso PES. Gracias. Ahora, ¿cómo calculo el número de neutrones? El número de neutrones simplemente se calcula con la resta de la masa menos el Z, que sería 56 menos 26, entonces tenemos 30 neutrones, ¿correcto? Entonces, de esa manera podemos determinar las partículas que conforman un átomo. Los isótopos, ¿qué son los isótopos? Recuerden que los elementos, su DNI es el Z. Entonces, si por ejemplo yo tengo un elemento que en este caso, voy a colocar un elemento X, por ejemplo, que en este caso su número atómico es 8, si ustedes tienen su tablita periódica, me olvidé decirles la clase anterior que por favor siempre para química tengan su tabla periódica, ¿ya? Entonces, por favor, para la siguiente clase con su tablita periódica para que ya se puedan ir familiarizando con todo lo que vamos a ir estudiando al respecto. Número atómico de un elemento que es 8, eso corresponde al oxígeno.
¿no? No hay otro elemento con su número atómico 8, es único. Elemento con su número atómico, en este caso voy a tomar otra letra para representar otro elemento. Por ejemplo, el hidrógeno, vamos a colocar de frente. Tiene su número atómico 1, pero su masa es 1. Ahora tengo otro elemento que también es el hidrógeno, que su masa es 1. Perdón, su número atómico es 1, pero su masa es 2. Tengo otro elemento que su número atómico es 1, que es el hidrógeno, pero su masa es 3. Entonces, estos tres elementos, como ustedes pueden observar, son el mismo, porque su DNI es 1, su DNI es 1, su DNI es 1, ¿correcto? Todo su DNI es 1, entonces estoy hablando del hidrógeno. Pero sus masas son diferentes. Como sus masas son diferentes, 1, 2 y 3, entonces estos se llaman isótopos. Son aquellos que presentan igual Z, pero diferente masa, ¿no? Y hemos mencionado pues el ejemplo del hidrógeno, que viene a ser el proto, el deuterio y el tritio. ¿Listo? ¿Todos los elementos químicos tienen isótopos? Sí. Entonces, cuando tenemos elementos con el mismo número atómico y diferente masa, entonces estamos hablando de esos isótopos, ¿correcto? Muy bien. Listo, siguiente. ¿Cómo nosotros determinamos la masa atómica relativa? ¿No? ¿Cómo determinamos la masa atómica relativa? Nosotros la masa atómica relativa vamos a calcular como la sumatoria de la masa isotópica multiplicada por el porcentaje de abundancia del isótopo, ¿no? A nosotros siempre nos van a indicar, como les acabo de mencionar, todos los elementos químicos tienen isótopos. Miren, por ejemplo, aquí el cloro tiene 35 de masa, ¿no? Y su Z, 17. Acá tenemos una masa de 37 y su Z, 17. Y es claro, ¿por qué? Porque estamos hablando del mismo elemento químico, ¿no? Cloro 17 y cloro 17, pero sus masas son diferentes. Y acá nos indican con exactitud cuánto es la masa de cada uno de esos isótopos. Y nos dicen que este isótopo, que pesa 34.9, se encuentra en un 75% de abundancia, y este isótopo de 36 se encuentra en un 24,23% de abundancia. Esta información siempre les van a dar de dato, no necesitan memorizarse ustedes nada. Lo único que tienen que aprender de aquí es esta fórmula para que ustedes puedan reemplazar. Entonces, reemplazando esta fórmula, la masa te dice que es igual la masa isotópica, que vendría a ser esta de aquí, 34,969, por su porcentaje de abundancia, más el otro isótopo, 36,996, por su porcentaje de abundancia, que es 24,23, y todo dividido entre 100. En este caso, como solamente son dos isótopos, por eso yo tengo una sumatoria de la masa isotópica por la abundancia y otro de la masa isotópica por la abundancia. Si tuviera 3, 4, 5 isótopos, simplemente continúo sumando todos los isótopos y al final dividirlo entre 100. De esa manera se tiene la masa atómica 35,45 del cloro, que es lo que ustedes estarían encontrando en su tabla periódica. ¿Correcto? Muy bien. Los iones, ¿qué cosa vienen a ser los iones? ¿No? Los iones, chicos, vienen a ser especies que pierden o ganan electrones, ¿no? Dice, son especies con carga eléctrica. Recuerden que nosotros hemos mencionado un elemento que va a presentar una masa, un Z, y que a la derecha, en la parte superior, vamos a ver la carga, ¿no? La carga puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero, que cuando es cero, y hemos dicho que se llama neutra, ya mencionamos que se cumple el famoso PES, que viene a ser que el número de protones es igual al número de electrones igual al Z. Pero cuando ya tenemos carga positiva o negativa,
estos se llaman iones. Cuando es la carga positiva, se llama catión. Y el catión lo que hace es perder electrones, ¿ok? Pierde electrones. Tienen el micro abierto por ahí, pierde electrones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el sodio. ¿Cuánto es su carga, jóvenes? ¿Están viendo que tiene carga? ¿Cuánto sería esa carga? No hay carga, ¿cierto? Si no hay carga, decimos que la carga es igual a 0. cero. Muy bien. Entonces se cumple el famoso PES. Protones 11 igual a los electrones, que son 11, y esto es igual al número atómico, que también sería 11, ¿no? Su Z igual a 11, sus electrones igual a 11 y su protón igual a 11. ¿Correcto? Si alguien tiene preguntas, entonces electrones 11 y protones 11. Ahí está el famoso PES. Y ya sabes que la resta 23 menos 11 te da el número de neutrones. ¿Listo? Eso es un átomo neutro. Ahora, cuando ese elemento pierde un electrón, entonces va a formar un catión. Aquí está. Esto es porque pierde un electrón. Entonces pierdes electrones, no pierdes neutrón, ni protón, ni número atómico. El Z es el DNI, eso no va a cambiar jamás. Entonces va a seguir siendo 11 protones, eso no va a cambiar, porque tú no pierdes protones, tú pierdes electrones. Vas a seguir teniendo 12 neutrones. Y aquí sí vas a tener cuidado, porque el número de electrones, si pierdes, ya no van a ser 11, ahora van a ser 10. ¿Y el Z? El Z sigue siendo igual 11, porque eso es su DNI, nunca va a cambiar, ¿no? Entonces, lo único que debo de tener cuidado cuando tengo un catión es con respecto al número de electrones. Y lo mismo voy a tener para el anión. En este caso, cuando nosotros perdemos un electrón, se llama monovalente, ¿ya? Si se pierden 2 electrones, se llama divalente. Si se pierde 3 electrones, se llama trivalente, y así sucesivamente. Si es 4, tetravalente, ¿no? En el caso del anión es lo contrario, ¿no? El anión va a ganar electrones, ¿ya? Entonces el anión gana electrones y va a ocurrir lo mismo. Si gana 2 electrones va a ser divalente, si gana 3 electrones trivalente, pero aquí la diferencia es que ustedes tienen que identificar la carga. Aquí, por ejemplo, esto es 0, no hay carga. Entonces decimos, el número de protones, 16, porque el Z es 16 y se cumple el famoso PES. El número de neutrones, que es la resta, perdón, de 32 menos 16, 16 neutrones. Se cumple el famoso PES, que es el número de protones igual al número de electrones e igual al número Z, que sería 16 electrones. El famoso PES, porque esto es un átomo neutro. ¿Correcto? Hasta aquí estamos bien, ¿no? Manitos arriba si todo está claro. Dedito arriba, ¿sí? Ya, perfecto. ¿Hay preguntas o todo bien? Todo bien, profe. Ya. Cuando me ponen dedito arriba, eso es bien. Cuando me ponen manito arriba, pregunta, ¿ya? Ahí que vamos a diferenciar, porque me ponen manito arriba, entonces puede que sea una pregunta. Todo bien con el dedito arriba, ¿cierto? Ya, muy bien. Y cuando nosotros tenemos un elemento que en este caso, por ejemplo, está ganando 2, pregunto, ¿cuál va a ser la carga de ese azufre? 2 negativo. Más 2. Muy bien, va a ser una carga menos 2, muy bien. Entonces, todo va a ser igual a excepción del número de electrones.
va a presentar 16 protones, porque eso no va a cambiar. Su número de neutrones va a ser igual 16, pero aquí hay que tener cuidado con los electrones, porque ya estás ganando 2 electrones, ¿no? Estás ganando 2 electrones, por eso es un anión. Y tenemos aquí que esto es un anión divalente, como ya les había comentado, ¿no? ¿Y cuánto sería el Z? El Z sigue siendo 16 porque el Z es el DNI de los elementos químicos. ¿Ok? Listo. A ver, continuamos. Números cuánticos. ¿Qué cosa vienen a ser los números cuánticos? Los números cuánticos nos indican a nosotros. Los números cuánticos nos permite a nosotros determinar cuál es la ubicación de los electrones en un átomo, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya sabemos que en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones y en la zona extranuclear los electrones. Entonces, los números cuánticos se van a enfocar a los electrones de esa zona extranuclear. Estos se encuentran distribuidos en energía y dentro de de los niveles de energía se encuentran los subniveles y dentro de esos subniveles recién se encuentran los orbitales. Es allí donde nosotros recién encontramos al electrón. Puede ser que un orbital se encuentre lleno, como estamos viendo, máximo en un orbital entran 2 electrones, o puede ser que un orbital se encuentre semilleno cuando tiene un solo electrón, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que los electrones están aquí en esta zona extranuclear, pues no es que estén directos, están dentro de niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Dentro de esos niveles hay subnivel S, subnivel P, subnivel D, y dentro de esos subniveles todavía están los orbitales. Y dentro de esos orbitales recién vamos a encontrar los electrones, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a decir entonces que un orbital lleno contiene 2 electrones apareados y un orbital semilleno contiene un electrón desapareado, ¿ya? Eso sería entonces respecto a los orbitales. Aquí entonces podemos ver la distribución. Mira, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, que actualmente los niveles están relacionados con los periodos de la tabla periódica, ¿no? Si ustedes tuvieran ahí a la mano una tabla periódica, pueden observar que son 7 periodos que actualmente presenta la tabla periódica, porque la distribución de los electrones actualmente se da hasta el nivel 7. Los subniveles SPDF, y dentro de esos subniveles SPDF encontramos esos electroncitos, ¿correcto? Entonces, esa es la forma en la que se van a distribuir nuestros electrones en los números cuánticos. Bien, primer número cuántico, porque vamos a estudiar 4 números cuánticos. El primer número cuántico está representado por la letra N, donde N puede tomar los valores enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Que antiguamente, si ustedes revisan libros, por ejemplo, de sus mamás, de sus papás, van a ver que antes pues se denotaba o se empleaba el número cuántico principal con las letras, ¿no? El nivel 1 era K, L, M, N, O, P, Q. Entonces, hoy en día se trabaja más con los números, ¿ya? El nivel K es el 1, el nivel L es el 2, así hasta el infinito. Bueno, y esto va a ir en ascenso, ¿no? Porque esto va a ir aumentando a medida que se van descubriendo más elementos. Hasta el momento, actualmente, ¿cuántos elementos químicos tiene la tabla periódica, chicos? Ajá, muy bien, Vicente. Son 118 elementos químicos actualmente. Entonces, mientras más alejado del núcleo se encuentre un electrón, dice, ocupará un mayor nivel de energía, ¿no? Listo, entonces el número de electrones máximos en función de n se puede calcular como 2n elevado al cuadrado.
y el número de orbitales que va a presentar ese nivel sería igual a n al cuadrado. Entonces, el primer número cuántico se representa con la letra n y puede tomar esos valores enteros. El segundo número cuántico puede ser el subnivel S, P, D o F, donde va a tener cada uno, se representa con la letra L, porque vamos a colocar aquí, cuando yo mencioné que son 4 números cuánticos, es el nivel, el subnivel, el M sub L y el M sub S, ¿no? Esos son los 4 números cuánticos que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? Estamos comenzando con el primero, que viene a ser el número cuántico principal. Luego tenemos el segundo, que viene a ser el número cuántico secundario, que puede ser SPDF. Va a tomar valores de 0, 1, 2, 3. Ahí está. Toman esas letras por sus nombres de sharp, principal, difuso y fundamental. Y cada uno de esos subniveles pues va a aceptar un número máximo de electrones, ¿no? Por eso es que decimos que el S como máximo tiene 2 electrones, el P tiene como máximo 6 electrones, ahí estamos viendo, el D tiene como máximo 10 electrones y el F como máximo 14 electrones, ¿no? Estos subniveles van a representar para el orbital la forma que estos van a tener, ¿no? Por ejemplo, el orbital, subnivel sharp presenta una forma esférica, el subnivel principal una forma dilobular, el subnivel difuso una forma tetrabular y el subnivel fundamental es ya mucho más compleja. Entonces, el segundo número cuántico va a tener valores desde 0 hasta n-1. ¿Qué quiere decir? Vamos relacionando con el primer nivel. Por ejemplo, si yo tengo el primer número cuántico, que es el nivel 2, entonces el subnivel, los posibles valores para el subnivel va a ser 0 y 1. No puede ser nunca 2, porque siempre va a ser, mira, n-1. Si mi nivel, profesor, es 4, ¿cuáles son las posibilidades que puede tomar L? 0, 1, 2 y 3. Si mi nivel es 5, ¿cuáles son las posibilidades de n? 0, 1, 2, 3, 3 y 4. ¿Ok? Si yo por ahí encuentro un número cuántico que dice el número cuántico 3,3, todavía me voy a adelantar un poquito acá, que recién vamos a ver el siguiente número cuántico, y más un medio, ¿existe? Preguntarían, ¿no? Al ojo definitivamente no existe, muy bien, porque estamos viendo que la condición de n y L jamás pueden ser iguales, porque L siempre tiene que ser hasta un valor menos. ¿De acuerdo? Muy bien. El siguiente. Tercer número cuántico. ¿Qué nos dice el tercer número cuántico? El tercer número cuántico nos va a describir la orientación del orbital. Estos van a depender del segundo número cuántico, ¿no? Porque ya hemos visto n, ya hemos visto L, y ahora el tercer número cuántico, M sub L, depende justamente de este valor de L, porque va a ir desde menos L hasta más L, ¿no? Entonces, si L es igual a 0, el M sub L sería igual a 0, ¿no? Porque es desde menos 0 hasta más 0, eso es 0, nada más. Si L es igual a 1, entonces el M sub L va a ser desde menos 1 hasta más 1. Si L es igual a 2, va a ser desde menos 2 hasta más 2. Si L es igual a 3, va a ser desde menos 3 hasta más 3. Y justamente estos son las posiciones de los orbitales. Orbital 0, orbital menos 1, orbital 0 y orbital más 1. Orbital menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2, donde aquí vamos a distribuir luego los electrones, ¿no? Por eso decimos L presenta un solo orbital, L igual a 1 presenta 3 orbitales, L igual a 2 presenta 5 orbitales. Pregunto, si L es igual a 3 y estamos hablando del F, el M sub L iría ¿de dónde a dónde? Menos 3 a más 3. Muy bien, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1,
más 2 y más 3. Y estamos hablando de que el F, ¿cuántos orbitales tiene entonces? 7. 7. Muy bien. El F presenta 7 orbitales, ¿correcto? Muy bien. Eso es entonces el tercer número cuántico. El cuarto número cuántico es el spin magnético, ¿no? Y el cuarto número cuántico lo único que nos va a indicar es la orientación del electrón. El electrón puede estar mirando hacia arriba o el electrón puede estar mirando hacia abajo porque recuerda que en un orbital como máximo entran 2, ¿no? Y bien va a estar arriba o abajo. Si ves para arriba, su M su S será más un medio, y si es para abajo, su M su S será menos un medio. Son los únicos valores que puede tomar el cuarto número cuántico que se conoce como spin magnético, ¿no? Que nos va a indicar la representación del giro del electrón, ¿no? Si es horario, como ustedes están viendo aquí, horario será menos un medio y antihorario será más un medio, ¿correcto? Muy bien, ¿qué más tenemos? Distribución electrónica, ¿no? Distribución electrónica quiere decir cómo se van a distribuir los electrones de un elemento químico. La distribución de los electrones, ¿ok? La distribución de los electrones consiste en, se basa en el principio o la regla de Aufbau. El famoso sí, sopa, sopa, se da pensión, ¿se acuerdan seguro, no? Hay diferentes formas de poder recordar el sí, sopa, sopa. Algunos saben, sí, soy peruano, soy peruano, soy de Perú, soy de Perú, soy fan del Perú, soy fan del Perú, ¿no? Algunos también los chicos se crean ahí sus mnemotecnias para que se puedan recordar, ¿no? El sí, soy papi, ¿no? Hay infinidades de mnemotecnias para que ustedes puedan recordarse la distribución electrónica, la configuración electrónica de estos para poder distribuir los electrones, ¿no? Entonces, tienen que saber esta regla de Aufbau que nos dice que la distribución de los electrones va siempre de menor a mayor energía, ¿no? 1s2, 2s2. Entonces, ustedes hacen, por ejemplo, primero, sí, soy peruano, soy peruano, soy de Perú, soy de Perú, soy fan del Perú, soy fan del Perú. Listo. Una vez que ya han distribuido esos subniveles, ¿correcto? Una vez que ya han distribuido esos subniveles, lo que van a hacer ustedes ahora es colocar los números, ¿ya? Colocar los números. Por ejemplo, ya hice la distribución de los subniveles. Entonces comienzo colocando los números para S. 1, 2, puro S. 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están los 7 niveles para S. Luego sigue el subnivel P. Sería 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego siguen D. 3, 4, 5, 6. Luego sigue el F, ¿no? En 4 y en 5. Y esos serían los niveles para esos subniveles. ¿Correcto? Bien, entonces, esta configuración es la configuración completa de Aufbau, que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, a ver, se tiene el elemento del oxígeno con su número atómico 8. Realice su configuración. Entonces tengo que hacer mi configuración con el número de electrones que presenta, que en este caso es 8. Profesora, sería 1s2, porque estoy viendo que con esto comienzo. Continúa con el 2s2, continúa con el 2p6. No, perdón, ya se pasó, ¿no? Si yo coloco 2p6 y tú sumas 2 más 2 más 6, ya son 10. Yo tengo que colocar solamente 8. ¿Cuánto falta? Hasta aquí ya vas teniendo 2. Hasta aquí ya tienes 4, pero son 8, me falta 4. Esa es su configuración. Aquí no hay problema porque es cortito, puedo hacer la configuración tranquila. Pero ¿qué pasa si me dan un elemento donde su Z es 60?
Entonces, hacer 1S2, 2S2, 3S2 en un examen toma tiempo. Por eso existe también la configuración simplificada de kernel, ¿ya? Esto se llama configuración simplificada de kernel. Entonces, en esta configuración simplificada de kernel, vamos a utilizar los famosos gases nobles. Todo lo que ustedes están viendo acá, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, son gases nobles y se emplean cuando nosotros trabajamos con números atómicos grandes, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo nitrógeno 7, ahí está mi configuración, 1S2, 2S2, 2P3, porque ya sabes que esto suma 7, 2 más 2, 4, más 3, 7, ahí está. No hay problema. Si quisiera usar un gas noble, utilizo lo más pequeño, obviamente antes que el 7, porque el 10 ya no me ayuda, ya se pasa, sería el helio. Pero en este caso, pues no es recomendable, ¿no? Porque es lo mismo escribir 1S2 a escribir helio 2. Y luego continuaría, después del helio, continuaría con el 2S2 y 2P3. Lo mismo. ¿Cuándo es importante esa configuración? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, hierro 26. La configuración normal sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, respetando todo este principio de Aufbau. Y si ustedes cuentan, ¿no? 2, 4 más 6 son 10, más 2 son 12, más 6 son 18, más 2 son 20 y más 6 son 26. Ahora pregunto yo, si quiero hacer esta configuración con Z igual a 26 con la configuración de kernel, ¿qué gas noble me conviene utilizar? Helio, neón, argón, criptón. ¿Con qué gas noble trabajo? Argón. Argón. Muy bien. Argón. Trabajo con el argón porque está más próximo a 26, ¿no? Entonces coloco argón 18, ya me simplificó todo lo que está aquí antecediendo. Continuaría entonces 18, 20 y 26. Entonces, para números atómicos grandes es de gran ayuda la configuración de kernel. ¿Listo? Siguiente. Ahora, hay reglas que nos permiten a nosotros realizar, ¿no? Una vez que realizamos la distribución electrónica, cómo colocar los electrones dentro de los orbitales, ¿no? Porque ya con la configuración sabemos que se han distribuido en los niveles y en los subniveles. Por ejemplo, aquí, 3D6. Yo ya sé que este es el nivel, ¿correcto? Yo ya sé que esto es el subnivel, que es D. En este caso, acuérdense que tenemos el subnivel SPDF. Y S, su valor de L es 0, para P es 1, para D es 2 y para F es 3. Entonces estoy hablando del subnivel 2. Y ese subnivel tiene, mira, 6 electroncitos. Esos 6 electrones, ¿cómo se van a completar en los orbitales? Como tú sabes que L es igual a 2, aquí están los M sub Ls, que van desde -2 hasta +2, definiendo 5 orbitales. La regla de la multiplicidad de Hahn nos dice que debemos de distribuir estos 6 electrones de tal manera que todos los orbitales estén al menos con un electrón. Y cuando ustedes cuentan aquí, ya van 5. Entonces, recién cuando ya tengo todos con un electrón, completo el electrón que falta. ¿Correcto? Completo el electrón que falta. Eso es correcto según la regla de Hahn. Yo no puedo hacer esto. Eso es incorrecto, porque tienes que completar primero todos mirando hacia arriba y luego recién completas hacia abajo. ¿Ya? Eso nos dice la regla de Hahn. Tomen captura, ¿listo? Ay, un ratito, voy a conectar aquí. Un ratito. Eso nos dice entonces la regla de Hahn. Ahora, no es el único criterio, ¿no? También vamos a ver que existe
bueno, la regla de Aufbau, que hemos visto que van la distribución de los electrones siempre de menor a mayor energía. Entonces, en la distribución de Aufbau, hay algunos elementos que no cumplen ese principio de Aufbau, como son los elementos de cromo, molibdeno, cobre, plata y oro. ¿Qué pasa con estos elementos? Van a presentar una configuración especial que se llaman los casos de anomalías. ¿En qué consisten los casos de anomalías? Miren aquí. Los casos de anomalías son configuraciones inestables. Por ejemplo, cuando la configuración termina en NS2 y N-1 D4 o NS2 D9, que son los dos casos que nosotros estudiamos, entonces esta configuración no debe de quedar así. Estas configuraciones son inestables, ¿no? Por lo tanto, como son inestables, lo que buscan el mismo elemento por su naturaleza, estabilizarse, y para que se pueda estabilizar, porque esto es incorrecto, tiene que saltar un electroncito de SS al D4. Al saltar un electroncito, este queda NS1 D5 y NS1 D6. Estos sí son correctos porque ya son configuraciones estables, ¿correcto? Entonces, estos son los casos de anomalía. Por ejemplo, miren aquí, si yo tomo el cobre con su número atómico 29, realizo la configuración. Argón 18, ¿ya? Para que avancemos. A ver, argón 18. Argón 18, de allí sigue 4S2 y después sigue 3D9. Profesora, ¿cómo sabe? Eso es práctica, muchachos, ¿ya? Al inicio, de repente, ustedes todavía no se han familiarizado mucho con lo que estamos aprendiendo, ¿no? Es mucha la información que te estamos brindando clase a clase. Por eso es importante que ustedes revisen, ¿no? Revisen siempre antes de comenzar la clase o posterior a la clase, se den un día y se pongan a repasar nuevamente. Entonces, cuando ustedes van a tomar ese hábito de estar repasando, van a ver que solito las fórmulas, no solamente en el curso de química, sino en los otros cursos, solito se va a ir quedando en su cabecita, ¿ya? Entonces, ¿tienen que practicar? Sí, eso es la regla para que ustedes puedan lograr su objetivo. Practicar día y noche, ¿ya? La competencia aquí para San Marcos es bastante elevada y eso creo que todos lo saben, ¿no? Entonces no te puedes dar el gusto de ver televisión, no te puedes dar el gusto de estar sentado mirando, ay, cuántos pajaritos pasan, no. Mientras que tú estás viendo televisión, mientras que tú estás contando los pajaritos que pasan, tienes que pensar que tu competencia está estudiando. De esa manera tú te vas a motivar, te vas a dar cuenta, no puedo perder mi tiempo. Mi competencia, mi compañero que va también a mi misma carrera, la que está compitiendo conmigo por el mismo puntaje, está estudiando en este momento. Así tienes que pensar para que ustedes mismos se motiven y continúen siempre practicando y no desistan, ¿no? Entonces, al realizar la configuración, ya cuando van a practicar bastante, ya ustedes ya se van a familiarizar y les va a parecer bien facilito, ¿no? Ven que esto termina en 4S2 y 3D9. Entonces, ¿esto es correcto? ¿Esa configuración es estable? No. No lo es. No lo es, ¿cierto? Porque esto tiene anomalía. Esto es inestable. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasarle un electroncito y la configuración correcta del cobre sería entonces 4S1 y 3D10. Esto sería la configuración correcta del cobre cuando a ustedes les pregunten, ¿no? Les pueden decir, esta es la configuración que le corresponde al cobre y ustedes dicen verdadero porque está bien y se olvidan del caso de anomalía. No. NS2D9, NS2D4, acuérdate que esos son incorrectos, ¿ya?
Muy bien, entonces hay que tomar criterio para esos elementos que estamos observando. Ahora, nosotros ya hemos aprendido cómo realizar la configuración electrónica de un elemento neutro, ¿no? Por ejemplo, calcio, vamos a suponer, calcio que tiene su número atómico 20, cuando no tiene ninguna carga, la carga es igual a 0 y esto se llama átomo neutro, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un átomo neutro, no tengo ningún problema porque eso es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, vamos 18 y 4s2. Ahí están los 20 electroncitos para el calcio. Perfecto. Pero cuando nosotros tenemos un ion, los iones tienen carga, ¿no? Por ejemplo, aquí el azufre, átomo neutro, su configuración con los 16. Pero cuando ya tiene carga, el 2 menos recuerda que gana electrón, gana 2 electrones. Entonces, ¿cuál es la regla para hacer la configuración electrónica cuando nosotros tenemos un anión? Cuando nosotros tenemos un anión, debemos de seguir 2 pasos, ¿no? El primer paso es sumar los electrones que ganan, porque ustedes saben que el anión gana. Y segundo paso, simplemente realizar la configuración electrónica. Entonces, aquí nosotros teníamos 16 electrones, pero aquí como ganó 2, ahora ¿cuántos electrones tenemos? 18 electrones. Entonces, recién sumas, ahí están los 18, y haces tu configuración. 10, 12 y 18. Listo. Hacer la configuración del anión es súper sencillito. Pero cuando nosotros tenemos un catión, ustedes saben que el catión pierde electrones, ¿no? El catión pierde electrones. Entonces, ¿cuáles son las reglas para el catión? En el catión es lo contrario. En el catión primero vas a realizar la configuración electrónica de su átomo neutro y luego lo que vas a hacer es quitarle los electrones, ¿no? Quitarle los electrones, pero le quitas los electrones del mayor nivel. Muy bien, le quitas los electrones del mayor nivel. Por lo tanto, acá tenemos lo siguiente. El hierro, su número atómico es 26, ahí está. Entonces, el número de electrones es 26, el número de electrones es 26 y realizo mi configuración tal cual, ¿no? Mira, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 26. Perfecto, ya hice la configuración del átomo neutro. Y ahora le vas a quitar los electrones. ¿Cuántos? Le voy a quitar, dice, 3 electrones al último nivel. ¿Quién es el último nivel en la configuración electrónica, chicos? Último nivel. 4. 4. Muy bien, recuerden que los niveles son estos, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 2, nivel 3, nivel 3, nivel 4 y nivel 3. Entonces, en el átomo está así. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿cierto? Entonces, el último nivel es el 4, que viene a ser esto. Aquí le voy a quitar esos 3 electrones. Profesora, no alcanza. Muy bien, no te preocupes. Quítale lo que puedes como máximo. Máximo le puedo quitar 2, perfecto, pero recuerda que tú tienes que quitarle 3. Entonces, luego el que falta le vas a quitar al que sigue. El 3 de 6 se va a quedar en 3 de 5. Por lo tanto, su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y acá hasta aquí todo bien porque hasta aquí no hemos tocado nada, pero aquí ya desaparece porque se quedó en 0 y aquí el 3 de 6 pasa a 3 de 5. Esa sería, jóvenes, la configuración electrónica para el catión y para el anión. ¿Tienen preguntas? No, No, profesora. No, profesora, gracias. Ok, chicos, continuamos, que el tiempo es oro.
La tabla periódica moderna. Ya hemos mencionado que la tabla periódica moderna está conformada por 7 periodos, 18 grupos, conforma por 118 elementos químicos. Al padre de la tabla periódica se le conoce a Dmitri Mendeleev, que fue quien inicialmente organizó los 65 elementos químicos, el cual hoy en día sigue o seguimos ese modelo que fue ordenado por Moseley. Hoy en día, con los 118 elementos químicos, ¿cierto? Tenemos estos elementos distribuidos, ¿no? 118 elementos distribuidos en orden creciente, a su número atómico, ¿no? A su número atómico. Entonces, esa distribución fue organizada por Moseley con el criterio de Mendeleev, por eso es que se le conoce a Mendeleev como el padre de la tabla periódica, ¿no? Porque fue quien más se asemeja, su estructura se asemejó a la que hoy actualmente trabajamos, ¿no? Y esa distribución de la tabla periódica está conformada por 7 periodos, 18 grupos, donde encontramos los elementos del grupo A y los elementos del grupo B. Los elementos del grupo A son elementos representativos que van a ver que su configuración electrónica siempre terminan en el subnivel S y en el subnivel P. Y los elementos del grupo B, que son los elementos de transición, son los que terminan su configuración en D y en F, ¿no? Esa es cómo se encuentra actualmente estructurada la tabla periódica de Moseley. Esta es la tabla periódica. Aquí estamos viendo entonces los 7 periodos, ¿correcto? Y acá tenemos los 18 grupos. La notación de la tabla periódica en los grupos A y B, presten atención, es de esta manera. 1A, 2A, y después viene aquí 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Estos son los 8 grupos que pertenecen al bloque S y P, que son los elementos representativos, todos los del grupo A, ¿no? O sea que hasta aquí y hasta aquí. Estos son D y estos son el bloque F. Entonces, este 3 corresponde al 3B. Aquí comienza el grupo B. 4B, 5B, 6B, 7B. Aquí 8, 9 y 10 son los del grupo 8B. No existe 9B, no existe 10B. Este 11 es el grupo 1B y este 12 es el grupo 2B. ¿Ok? Entonces, esta es los dos grupos A y B que encontramos en la tabla periódica. Pero cuando nosotros hablamos de la notación Arabia, ¿no? La numeración Arabia, se toman los números naturales, ¿no? 1, 2 y así, aquí sí cuentas todo de frente. 3, 4, 5, 6, 7, aquí sí hay 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y los 18 grupos, ¿correcto? Son los 18 grupos. Entonces te pueden decir, por ejemplo, el oxígeno se encuentra en el grupo 6A de la tabla periódica, sí, y está en el grupo 16, correcto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a partir del 3, eso ya es 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Ok? Eso sería entonces, jóvenes, la distribución de los elementos en la tabla periódica.
Ah, ahí ya estaba escrito, pero bueno. Ya lo había escrito acá. Los elementos que están aquí en el periodo 6 y 7, ¿ok? Todos estos elementos que están fuera pertenecen exclusivamente al bloque 3B que estamos viendo acá, ¿no? Por eso acá indica que esto pertenece solamente a este bloque. Ese es el 3B. Bien. Bloques en la tabla periódica que ya les indiqué. Esos bloques de la tabla periódica son S, P, D y F. Así de sencillo. Los que son en el bloque SP son los elementos representativos, los que están en el D, los elementos de transición, y los que están en el F, los elementos de transición interna. ¿Correcto? Eso sería entonces la distribución de los elementos, ¿no? En esos bloques. Entonces, por ejemplo, si yo realizo la configuración del potasio 19, miren en qué termina su configuración, en 4S1. Si ustedes buscan en su tabla periódica dónde se encuentra el potasio, en el periodo 4, que es aquí, 1, 2, 3, 4, y vamos a aprender más adelante que se encuentra en el grupo 1, o sea que está aquí. Eso sería, aquí estaría el potasio, está en el bloque S, ¿no? Si tengo el cloro, por ejemplo, cloro 17, 3S2, 3P5, entonces se encuentra en qué bloque? Termina su configuración en el subnivel P y por lo tanto termina en el bloque P. ¿Ok? Entonces, donde termina la configuración electrónica, allí es donde se va a encontrar ese elemento, en ese bloque. Pregunto, ¿en qué bloque se va a encontrar el cobalto? En el D. Bloque D. Muy bien, se va a encontrar en el bloque D, ¿correcto? Se va a encontrar en el bloque D. Bien, chicos, entonces los elementos que nosotros tenemos en la tabla periódica van a ser también organizados por nombres, ¿no? Por las propiedades que esos van a presentar. Todo lo que es de verde son los elementos que se encuentran o que son metales, que es la gran mayoría, como ustedes pueden ver, a excepción del elemento que está aquí. Vaya aprendiéndote que aquí se encuentra el hidrógeno. Él se encuentra en el grupo 1A de la tabla periódica, donde están los metales alcalinos, pero él es la excepción. El hidrógeno que está de color celestito corresponde a los no metales. Los amarillitos son los metaloides. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Que estos pueden trabajar como metal y como no metal dependiendo de su enlace. Por eso se dicen metaloides. Y los famosos gases nobles, ¿no? Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿no? Entonces, esos son los famosos gases nobles. Ahora, veamos cómo ubicar un elemento en la tabla periódica, ¿no? ¿Cómo yo voy a ubicar un elemento en la tabla periódica? Tengo que conocer el nivel y tengo que conocer el grupo. Es como conocer el eje X, es cuando ustedes han visto esos juegos que dicen, elige una letra del tablero, ¿no? Y ustedes tienen la letra A, B, C, 1, 2, 3, B2, allá, B2. Entonces ya sabes de qué ubicación estás hablando. Entonces, aquí en la tabla periódica es igualito, porque tú tienes que decirme el grupo, que son estos justamente 18 que hemos aprendido, y los que están aquí que se llaman el periodo. Entonces, si a mí me dice grupo A, periodo 2, está aquí. Ese elemento se encuentra aquí. Eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ya para eso ustedes reconocen el nivel, el subnivel y todo lo demás. Último nivel siempre nos va a representar, jóvenes, el periodo de un elemento. Entonces yo veo el valor de n y yo ya voy a saber de qué nivel estoy, de qué periodo o en qué periodo se encuentra ese elemento, ¿no? Y cuando hablo de los electrones que se encuentran en ese último nivel, entonces estoy hablando de los electrones de valencia, ¿ya? Los electrones de valencia son los electrones del último nivel.
Entonces, por ejemplo, miren aquí, en esta configuración, en el último nivel tienes un electroncito, A1A, profesora. En este tienes 2 electroncitos, 2A, profesora. Ahora, no puede ser en S3, porque como máximo ese tiene 2, ¿cierto? Entonces viene el otro nivel que es el NP. Máximo nivel N y N, vas a tener que sumar. 2 y 1, 3, eso es 3A. Y ya no va a ser 3, ¿recuerdas? Mira, voy a regresar a la tabla periódica, porque en la tabla periódica, cuando tú contabas el nivel 3A, aquí, cuando tú contabas el nivel 3A, mira dónde está el 3A. El 3A no es 3, el 3B es el 3. El 3A ya es 13, tienes que acordarte eso, ¿ok? El 4A es 14, el 5A es 15, el 6A es 16, el 7A es 17. Entonces tienes que recordarte ello y tomando en cuenta ello, entonces ya entendemos por qué aquí al sumar estos electrones, mira, 2 más 2, 4, 14, 2 más 3, 5, 15, 2 más 4, 6, 2 más 5, 7, 2 más 6, 8. Ahí están todos los del grupo A, los 8 grupos del A, ¿correcto? Entonces, para determinar la posición de un elemento en la tabla periódica, esto tú tienes que ver el nivel y tienes que ver el subnivel, los electrones de valencia de ese último nivel. Entonces, el mayor nivel va a determinar el periodo, que viene a ser justamente lo que tenemos aquí en este eje, y los grupos van a determinar las familias que tenemos en este eje. Entonces, el cruce de ambos nos va a permitir identificar el elemento químico. ¿Correcto? Muy bien, entonces aquí, a ver, ¿qué diapositiva te falta, hijo? A ver, tiene que estar más despierto, pues, mis chicos. Esto de aquí, de la distribución de los elementos. Sí, sí, profesora. Ya, perfecto. Ya, eso también ya lo tienen. Sí, profe. Ya, perfecto. Muy bien, entonces, ejemplo, ¿no? Denme unos 2 minutos, por favor. Mientras tanto, vayan realizando su configuración electrónica y me van determinando el grupo y el periodo de ese elemento, ¿ya? Un momentito, por favor.
Ya, chicos, muy bien. A ver, por ahí me dicen periodo 1A y grupo 4A. Periodo 1A, muy bien María, muy bien Mayra, muy bien a todos los chicos que han colocado sus respuestas, muy bien Juan. Perfecto, Daniel. También está Chetza. Muy bien, chicos. Entonces, fácil, ¿no? Se realiza la configuración electrónica y podemos ver que el mayor nivel en este caso es 2, lo cual indica el periodo. Y al ver el mayor nivel, solo observo el número de electrones que me van a indicar el grupo. El último nivel representa, obtiene, ¿no? Esto se llama electrones de valencia, ¿ya? Esto se llama electrones de valencia que van a determinar el grupo. Como tiene un electroncito en el nivel de valencia, esto también, ojo, por si acaso se llama nivel de valencia porque es el último nivel, por ahí les pueden decir también, en vez de último nivel, les pueden hablar como nivel de valencia. Entonces, esto es el último nivel. Y eso corresponde al grupo 1A. Para el Z8 tenemos igual la configuración, en este caso el periodo también es 2, pero aquí ya consideramos estos dos, ¿cierto? Periodo 2, y cuando sumamos el número de electrones del último nivel sería 2 más 4, sumarían 6. 6 electrones de valencia, lo cual representa al grupo 6A de la tabla periódica, ¿no? Y ya con eso, muy bien, ustedes han podido verificar en la tabla periódica e identificar de qué elementos estamos hablando. Perfecto. Muy bien, entonces ahí vemos que el mayor nivel representa el periodo. Esto es para el caso del grupo B. Lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Son ejemplos para el grupo A, ¿no? Los del grupo A, chicos, siempre van a terminar en NS o en el NS y en el NP, siempre. Entonces ustedes van a ver el electrón del S o el electrón del S sumando con el electrón del P. Eso siempre va a ocurrir para el grupo A. Pero para el grupo B, que vamos a ver a continuación, no siempre la configuración es de esa manera. Para el grupo B, la configuración va a ser de esta manera. NS y N-1D. Y ustedes van a sumar sus electrones del S y sus electrones del D. Eso siempre va a ser para el grupo B. ¿Ya? Para el grupo B. Entonces, el mayor nivel, ya saben que eso sí no cambia. Eso es el periodo, pero hay que sumar S y D para determinar el grupo. Entonces, 2 más 1, 3B, que en este caso es 3, ¿te recuerdas en la tabla? 2 más 2, 4, y seguimos sumando 5, 6, 7, hasta aquí quiero hacer énfasis. 6 más 2, 8, 7 más 2, 9, 8 más 2, 10, pero no existe 8B, 9B o 10B. El 8, 9 y 10 en la notación arábiga representan al mismo grupo 8B. ¿Ya? Tener cuidado con ello. Y también ya sabes que 10 más 1, que es 11, eso es 1B, y 10 más 2, que es 12, eso es 2B. ¿Ya? Esto es para el grupo B de la tabla periódica. Listo. Ya hemos mencionado que ese mayor nivel se llama nivel de valencia, ¿no? Entonces, realizando acá la configuración, muchachos, 21. Hago mi configuración electrónica, esa sería, no hay anomalía. Pregunto, ¿cuál es el periodo de ese elemento? Rapidito. Periodo de ese elemento. 4. 4. Perfecto, 4. ¿Y a qué grupo pertenece ese elemento? Miren en qué termina, en SD. 3B. 3B. Muy 3B. bien. 3B. ¿Y en notación arábiga qué número sería entre paréntesis el 3B? El 3. El 3. Muy bien. Perfecto. Siguiente elemento. Hago la configuración electrónica. ¿Cuál es el periodo para ese elemento? 4. 4. Muy bien. Termina en SD.
Periodo 4. ¿Y cuál es el grupo para ese elemento? 8B. El 8B. Muy bien. El grupo es el 8B y en la notación arábiga. 8. Exacto. ¿No? Ahí está. ¿Ya? Entonces, tener cuidado cuando ustedes van a colocar o van a sumar sus electrones. ¿Ya? Esos serían los ejemplos para el grupo A y para el grupo B. Acá tenemos más ejemplos. 4S, por ejemplo, esto es para el cromo 24. Aquí ya está con el caso de anomalía, por si acaso, porque esto ha salido inicialmente 4S2 y 3D4. Ustedes lo pueden practicar en casa. Esto es para el cromo. Entonces, ustedes saben que esto no es posible. Por eso es que aquí ha saltado un electrón para que quede la configuración correcta 4S1 y 3D5. ¿Ok? Entonces, el periodo aquí sería 4 y el grupo sería 5 más 1. Eso corresponde al 6, ¿cierto? Entonces, estamos hablando del grupo 6B. Z29, igual, eso corresponde al cobre, ¿no? El 4S2 y 3D9. Pero esto no es correcto, así que salta un electrón para que quede 4S1 y 3D10. Periodo igual a 4 y el grupo sería 10 más 1, eso sería igual a 11. Pero 11 no hay, así que eso corresponde al grupo 1B, ¿no? Son algunos ejemplos para los elementos que se encuentran en el grupo 1B. Muy bien, notación de Lewis. ¿Qué cosa es la notación de Lewis, jóvenes? La notación de Lewis es la representación de los electrones que presenta cada elemento. Por ejemplo, sodio. Tú ya sabes realizar la configuración del sodio. 3S1. Pasa un electrón, en el último nivel hay un electroncito que es 1. Entonces la notación de Lewis va a ser el sodio con un electroncito. Oxígeno, hago mi configuración. Pregunto, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel ese oxígeno? 6. Perfecto. 6. Entonces la notación de Lewis va a ser con esos 6 puntitos. ¿Ya? Profesora, el orden no importa. ¿Ya? La distribución no importa, chicos. ¿Ya? No hay una regla establecida que nos diga que los puntitos tienen que ir así porque así, no. Mientras que tengan los electrones de valencias completos, correctos, está bien. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los elementos del grupo 1A, van a tener entonces un puntito. Los elementos del grupo 2A, 2 puntitos, del 3A, 3 puntitos, del 4A, 4 puntitos, del 5A, 5 puntitos, 6, 7 y 8 puntitos, ¿no? En el caso del helio, por ejemplo, a pesar que está en el grupo 8A, entonces este va a solamente presentar una excepción de 2 puntitos. Entonces, esta sería la notación de Lewis con los electrones que van a formar los enlaces químicos, ¿ya? Eso sería entonces los electrones de valencia. Propiedades periódicas. ¿Cómo yo voy a analizar? Miren, aquí voy a hablar rápidamente de estas propiedades y al final vamos a hacer un resumen. El radio del átomo, ¿no? De todos los elementos de la tabla periódica aumentan, jóvenes, en este sentido. Aumenta a la izquierda y aumenta hacia abajo, ¿no? Cada vez que va aumentando, miren, nivel 1, nivel 1, nivel 2, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entonces te das cuenta que el radio va aumentando, ¿no? Y lo mismo ocurre en el sentido horizontal. Entonces, ¿cómo se define el radio? El radio se define como la distancia, ¿no? Entre los núcleos de un mismo átomo, ¿no? La semidistancia, porque es esta distancia entre esta distancia dividido entre 2. Eso sería el radio de un átomo, ¿ya? La semidistancia entre los núcleos. Y así es la tendencia. Aumenta en ese sentido. El radio iónico y el radio catiónico es lo mismo, aumentan en el mismo sentido, pero tienen que saber lo siguiente, que cuando nosotros tenemos, por ejemplo,
el sodio, ¿no? El sodio, que es un átomo neutro, que es de este tamaño, supongamos, cuando tenemos un catión, ese elemento se vuelve más chiquitito, ¿ya? Es más chiquito. Entonces, el átomo neutro siempre va a ser más grande que su catión, o el catión siempre va a ser más pequeñito que su átomo neutro. Y en el caso del aniónico es lo contrario. Un elemento, el cloro, que es neutro, ¿no? No tiene carga, perdón, aquí. Con respecto al cloro que tiene carga, entonces este cloro neutro va a ser siempre más pequeño que el cloro o que un elemento que gana electrones. ¿Ya? Entonces el catión siempre más chiquito que el átomo neutro y el anión siempre más grande que el átomo neutro. Por lo tanto, tenemos este orden. El catión es más pequeño que el átomo neutro y el átomo neutro es más pequeño que el anión. ¿Listo? Eso es lo que tendríamos que tomar en cuenta, ¿ya? Para los tamaños del radio. Energía de ionización. ¿En qué consiste la energía de ionización? La energía de ionización es la energía que se requiere para poder formar un catión. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el litio, mira un átomo neutro, necesita para que pueda formar un catión 520 kJ por mol. Esto es lo que nosotros conocemos como energía de ionización, la energía para formar cationes. ¿Y en qué sentido va? Aumenta a la derecha y hacia arriba. Ahí están algunos ejemplos. ¿Ya? Voy a pasar un poquito rápido porque me interesa más que todo las aplicaciones, ¿no? Los ejercicios para que se pueda comprender mejor. Afinidad electrónica es la energía que se requiere, o en este caso que se libera, perdón, para que formemos un anión, ¿no? Esto es la afinidad electrónica. Entonces aumenta igual hacia la derecha y hacia arriba en ese sentido, ¿no? Siendo el elemento, en este caso, que presenta más afinidad electrónica, el flúor, ¿no? Porque se electrones, ¿no? Es como si esto fuera un átomo, esto fuera un átomo. ¿Quién va a ganar? Definitivamente el más fuerte. Y el más fuerte es el que presenta mayor electronegatividad. El elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor, que presenta una electronegatividad de 4, y el menos electronegativo es el cesio, que se encuentra a la izquierda hacia abajo. Entonces, la tendencia de la electronegatividad también va a la derecha y hacia arriba, ¿no? Eso sería para el flúor. Electronegatividad. Carácter metálico se refiere, ¿no? El carácter metálico se refiere a los elementos que tienen propiedades metálicas. Y como ustedes recuerdan, los elementos que tienen propiedades metálicas, hemos visto que la gran mayoría se encontraba en este sector que estaba de color verde, ¿no? Que eran justamente los metales. Entonces, por eso la tendencia del carácter metálico es hacia la izquierda y hacia abajo. Y luego tenemos aquí el carácter no metálico, que es justamente lo que teníamos de celeste, que vienen a ser los no metales, ¿no? Aquí están los no metales. Esos son, jóvenes, las propiedades periódicas de los elementos, ¿no? Entonces, aquí voy a aumentar una diapositiva un ratito para poder concluir con respecto a esas propiedades periódicas y tengamos en cabeza pues esa equivalencia, ¿no? Entonces, conclusión, al analizar las propiedades periódicas de los elementos químicos, resumimos lo siguiente. Hacia la derecha y hacia arriba aumenta. ¿Quién aumenta? Aumenta
la energía de ionización, aumenta la afinidad electrónica, aumenta la electronegatividad y aumenta el carácter no metálico. Hacia la izquierda y en ese sentido hacia abajo, aumenta el carácter metálico y el radio atómico. ¿Ok? El radio atómico. Entonces, si por ejemplo yo tengo aquí el elemento de oxígeno y el elemento de azufre y pregunto, ¿quién es más electronegativo, jóvenes? ¿El oxígeno o el azufre? El oxígeno. El oxígeno, ¿no? Entonces yo veo que esto de aquí aumenta hacia arriba, entonces el más electronegativo es el oxígeno, ¿no? Pueden preguntar, por ejemplo, a ver, litio, ¿no? Por ejemplo, berilio. ¿Quién presenta mayor radio atómico, el litio o el berilio? El litio. El litio. Entonces, con esa tendencia, chicos, ustedes pueden analizar las propiedades periódicas. ¿Listo? Eso es entonces lo que nosotros deberíamos de tomar en consideración. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a nuestros ejercicios, ¿correcto? Pregunta número 1. A ver, ¿qué es la pregunta número 1? Nos están hablando con respecto al átomo, ¿no? Nos piden marcar verdadero o falso y nos dice, el núcleo atómico es la región de más baja densidad del átomo. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque Falso. hemos dicho que el núcleo es el más pesado, ¿verdad? Eso es falso. En el núcleo se encuentran las partículas más pesadas que son el protón y el neutrón. La zona extranuclear define el tamaño del átomo y la carga es negativa. Eso es Verdadero. verdadero. Los protones y los electrones presentan la misma carga. Verdadero. Falso. Protones son positivos. Negativos. Eso. Por lo tanto, esto sería falso. Clave en nuestra pregunta 1 sería la alternativa enano. ¿Perfecto? Tiene el mismo valor absoluto, pero diferentes signos. Eso es. En valor absoluto sí, pero las cargas son diferentes, ¿no? Pregunta número 2. A ver, ¿qué nos dicen en la pregunta número 2? Tenemos los siguientes elementos y nos dice A y B representan dos isótopos del azufre. A ver, B y C tienen igual cantidad de electrones. Ya, a ver, entonces acá tenemos lo siguiente. A y B representan a dos isótopos del azufre. Entonces, ¿qué decimos aquí? Esto es A, 16, y esto es B, 16. Pregunto, ¿los tres son isótopos o no? Sí. Sí, Sí, son. claro, ¿no? Los tres son isótopos porque estamos hablando del mismo elemento, ¿correcto? Bien, B y C tienen igual cantidad de electrones. Vamos a determinar rápidamente el número de electrones. Es falso. A ver. Azufre, A34, Z16, en este caso el número de electrones también son 16, y para este azufre la masa igual a 32, el Z16, pero acá tiene carga 2 menos. Entonces, ¿cuántos electrones tiene aquí? 18. 18, muy Porque bien. son- Porque es un anión, ¿cierto? Porque es un anión. Entonces, cuando nos dicen B y C tienen igual número de electrones, no, tiene 16 y tiene 18. Por lo tanto, eso es falso. A ver, ¿cuántos neutrones tiene A? 16. Muy bien.
16, ¿no? 32 menos 16, así de simple. ¿Cuántos neutrones tiene B? 18. 18. ¿Y cuántos neutrones tiene C? 14. ¿Seguros? 16. 16, porque acuérdate que el N siempre es 32 menos 16, hijo. Mi papá no. No se Sería... resta con los electrones. No, Vale. mira. Esta es la fórmula, mira. A es igual a Z más N. Entonces, si yo quiero N, siempre va a ser A menos Z. No tiene nada que ver con los electrones. Por eso al momento que les expliqué sobre los electrones del catión y del anión, les dije, lo único que cambia son los electrones. Lo único. Después, la masa, el número atómico, los neutrones, los protones, todos son igualitos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, B presenta dos neutrones más que A. Sí, 16 y 18, eso es correcto. Por lo tanto, en la pregunta 2, nuestra clave sería casa. Pregunta número 3. ¿Qué tenemos en la pregunta 3? Nos dan el elemento de selenio con su Z34 y nos dice que seleccionemos el valor de verdad o falsedad. Selenio 34, entonces como están hablándonos de la configuración, de los orbitales llenos y de los números cuánticos, realicemos la configuración electrónica, ¿no? Sería 1s2, 2s2, 8. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, vamos, ¿cuánto? 4s2. Tienen que saber que hasta el 4s2 siempre son 20. Ya, en su cabecita tienen que saber. Llego al 4s2, eso es 20. Continúo 3 de 10, vamos 30. Y continúo con el 4P, lo que me falta que hasta 34, el 4P4. ¿Estamos de acuerdo? Nos dice, la configuración, la que muestra, ¿es correcta? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien, es correcto. Posee 3 niveles llenos. A ver, miremos, el nivel 1 está lleno, el nivel 2 está lleno, el nivel 3, 3s2, 3p6 y 3 de 10 está lleno, ¿cierto? Ya no hay otro nivel 3, es lo máximo. Cuando uno revisa la configuración electrónica, solamente encontramos esos 3 niveles. Muy bien, entonces hasta aquí, sí, muy bien. Sí tiene efectivamente 3 niveles llenos, correcto. Tiene, acá voy a colocar ya, nivel 1. Esto es el nivel 2. Correcto, esto es el nivel 2. Y esto es el nivel 3. Ahí está. Estos son los niveles. Nivel lleno. Ahora, los subniveles. ¿Cuántos subniveles tenemos? Dice 7 subniveles llenos. A ver, contemos cuántos subniveles Verdadero. llenos hay. Verdadero. ¿Verdadero? Sería Pero un subnivel lleno 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque esto está incompleto. Entonces las rayitas azules son 7 subniveles. Está lleno porque tiene el S2. Acá hay otra Sí. casita.
Otra casita con sus orbitales llenos. ¿Y acá cuántos orbitales tiene P? Tiene 3, ¿no? 1, 3, 2, 3. Muy bien. Y también está lleno. Lleno. ¿Correcto? S, orbital lleno. P son 3. 1, 2, 3. Lleno. Este 1, último es 2, falso. 3. Es falso este último. S, 1, 2. D, ¿cuántos orbitales tiene D? 5. Muy bien, 4, 5 y como podemos ver también está completo, ¿no? Tiene 10. Yo estoy completando así porque ya sabemos que está todo lleno, ¿no? Porque ustedes ya saben que es primero 1 en 1. Y 4. 1, 2 y 3. Ahora sí, mucho cuidado. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos orbitales llenos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces tenemos 16 orbitales llenos. Por lo tanto, esto sería falso, ¿no? Entonces, por el último enunciado se invalida toda nuestra proposición, ¿correcto? Y luego nos dicen los números cuánticos para su último electrón. Su último electrón, estamos todos de acuerdo que el último electrón que hemos distribuido